¿cuándo es? El 15 de El octubre. 15 de octubre. Tenemos que ir a las urnas a elegir al nuevo presidente del Ecuador. Habrá debate el 1 de octubre. Gracias por acompañarnos, Arturo. Buenos días. La última encuesta de Comunicaliza da cuenta de una diferencia de casi 11 puntos. Daniel Noboa tiene 55.14%, ha subido 1.28 después de la última medición de hace 2 semanas. Luisa González baja ese 1.28, 44.86%, con una indecisión todavía del 12%, que es relativamente bajo, según la encuestadora, a lo que tradicionalmente suele ocurrir. ¿Qué te dicen a ti estas cifras de esta encuesta que de alguna manera coincide con otras encuestas? Buen día. Buenos días, Milton, Verónica. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Lo que estamos viendo es lo que se anticipaba, ¿no? La incapacidad de crecer de la candidatura correísta y superar los niveles que alcanzó en la elección pasada. Habíamos visto que el porcentaje que alcanza de votación en la primera vuelta es muy similar al porcentaje de votación que había tenido en las dos anteriores elecciones y pues su capacidad de crecimiento está más limitada. Creo que se debe a algunas cosas. Creo que el eje correísmo-anticorreísmo o el clivaje correísmo-anticorreísmo sigue vigente. Creo además que los negativos de Luisa González son mucho más altos o se perciben mucho más altos que los de Daniel Noboa. Y me parece que sus propias declaraciones como candidata, su falta de carisma y las declaraciones nada favorables al correísmo de su candidato a vicepresidente, le están pasando factura, ¿no? Entonces, eso limita sus posibilidades de crecimiento frente a un Daniel Noboa que no tiene esos mismos lastres, ¿no? Poco conocido, con una percepción favorable entre la gente, con menos resistencia. Entonces creo que estamos viendo eso y que creo que difícilmente va a cambiar hasta octubre, ¿no? Ya vamos a hablar de los candidatos vicepresidenciales porque a veces parecen enemigos de los presidenciales. Pero justo lo que tú mencionas, que es el tema de la valoración de los candidatos, el tema de los positivos y los negativos. Por ejemplo, en esta encuesta, el 21%, el 23.2% califica de muy bien la imagen de Daniel Noboa, el 29% de bien. No le conoce el 24%. A Luisa González no le conoce el 18%, pero su valoración positiva es apenas del 18%, el muy bien y el bien 22%. Ahí está una diferencia que es importante entre los positivos y los negativos que tiene cada candidato. Evidentemente, según estos datos, mejor imagen y en resumen, Daniel Noboa. Sí, por supuesto, eso es lo que nos refleja, ¿no? Que también está ligado al conocimiento del candidato, ¿no? Es un candidato que ha participado poco en política, pues y tiene esa frescura de lo nuevo, ¿no? Mientras que Luisa González, pues, si bien tampoco es tan conocida, al representar a esta fuerza política que ya tiene tanto tiempo en el mundo político, pues, evidentemente genera más rechazo, ¿no? Porque justamente es el tema también aquí, el peso que tiene el clivaje de este correísmo-anticorreísmo, ¿no? Ahora, yo por primera vez, yo le escucho a Luisa González no decir que está primera, le escuché decir esta mañana, estamos creciendo y ha aumentado el voto indeciso, es decir, parecería que también en la tienda política del correísmo, porque dice, nosotros también tenemos nuestras encuestas y en esas encuestas estamos creciendo. No es lo mismo decir estamos creciendo a decir estamos primero. Es como que están reconociendo que hay una desventaja en este momento y parecería, según las encuestas, amplia. Sí, yo creo que están dándose cuenta que no hay, no, que la diferencia es palpable y que quizás están anticipándose un poco al fracaso que podría ser el resultado en la segunda vuelta, ¿no? Em, las encuestas que tú has señalado, Milton, de las que tú has hablado, son justamente las encuestas que más cerca estuvieron del resultado Primera vuelta. electoral
de la primera vuelta, ¿no? Y fueron las únicas que anticiparon la posibilidad de que Daniel Noboa pasara a segunda vuelta. Entonces creo que lo que dicen estas encuestas es bastante creíble y fiable, ¿no? Veamos si eso se termina de comprobar en la segunda vuelta, pero me parece a mí que la visión que presenta esta encuesta y sobre todo en relación a esos otros factores que también inciden en la diferencia entre los dos candidatos y que la explican, ¿no? Nos muestran un trabajo bien hecho, creo, y que representa probablemente es más fidedigna con lo que está pensando la gente ahora, ¿no? Siempre los candidatos van a decir, yo tengo mis propias encuestas, eso lo hemos visto decir hace tanto tiempo, incluso las encuestas famosas de carne y hueso, ¿no? Pero, pero al final creo que se termina imponiendo, salvo que pase algún imponderable, Daniel Noboa. Creo que difícilmente Luisa González va a crecer mucho más de lo que tiene ahora, ¿no? Sí, son las 8:31. Estamos conversando con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, analista político, sobre las elecciones que ya se vienen. Arturo, buenos días. Y bueno, sobre las elecciones, todo está también por empezar porque recién el 24 de septiembre inicia oficialmente la campaña para esta segunda vuelta electoral y tenemos también pendiente el debate este 1 de octubre. Allí quizás el escenario cree que podría cambiar con el debate, con el inicio de la campaña. Bueno, ¿cómo vemos eso? Sí, bueno, no sé si la campaña en sí vaya a cambiar algo, porque estamos viendo que ya están haciendo campaña. Hay una campaña anticipada que el CNE en su incompetencia habitual es incapaz de controlar y pues más o menos campaña creo que no alterará demasiado los resultados hasta el momento. El debate sí puede ser decisivo. Una buena actuación de los candidatos pues puede implicarles conseguir más apoyos, pero habrá que ver quién está mejor preparado, quién está más suelto. De lo que vimos en el debate anterior, pues parecía ser Noboa un candidato más preparado para el debate que González, a González muy acartonada, con un discurso aprendido. Tendrán que hacer un trabajo de media training importante. Ahora, Noboa tenía la ventaja de que era un candidato al que ninguno le consideraba como posible contendor en una segunda vuelta y eso le dio una ventaja de no haber sido atacado ni cuestionado demasiado. En este caso es diferente y supongo yo que la preparación para el debate de González irá en ese sentido, ¿no? Ahora, González tampoco es buena para los debates o no es buena en general como candidata, creo yo. Y pues eso habrá que ver cómo se supera ya en el momento del enfrentamiento cara a cara que se dé en el debate, ¿no? Ahora, el discurso me parece que ha cambiado un poco, el discurso sobre el tema de la seguridad de los candidatos. Es como que se ha dispersado, como que en las últimas semanas escuchamos mucho, voy a tomar dinero de la Reserva Monetaria para atender el fenómeno del niño y las cosas más importantes que necesita el país. Y el debate se ha circunscrito un poco a eso, a qué es legal, es ilegal, a sostener o no la dolarización. Bueno, los dos hablan de sostener la dolarización y a muchas otras cosas. Y cuando leemos la encuesta de Comunicaliza, claro, el principal problema que tenemos los ecuatorianos es la inseguridad, 43%. De ahí vienen falta de empleo, 15%, situación económica, 8%, corrupción, 7.6%, pobreza, deuda, salud, consumo de drogas, desnutrición infantil. ¿No sientes tú también que se han dispersado un poco sobre lo central que fue en la primera vuelta la seguridad, la seguridad y la seguridad? Sí, me parece a mí que se ha dado ese fenómeno, los candidatos hablan menos del tema. Creo yo que un poco porque la gente debe estar saturada, esto es una simple intuición, no estoy diciendo que sea así realmente, pero creo que la gente está saturada del discurso este de la seguridad. Creo que quiere también escuchar otras propuestas. Creo que mucho incidió eso en el bajón que tuvo Topic en los últimos días de su campaña, el enfocarse demasiado en ese tema, además con una campaña
oscura, negativa. Creo que eso le costó votos. Y quizá los candidatos pues han tenido también esta lectura y están trabajando en otros temas que sin estar la seguridad presente, igual hay una relación, ¿no? La atención de lo social evidentemente incide, de lo social, de lo económico, evidentemente incide también en la inseguridad, ¿no? Entonces puede que sea por ahí. También no descarto que podría ser por miedo a tener un discurso demasiado confrontativo con el crimen transnacional, con el narcotráfico, la penetración de estas formas delictivas en el Ecuador es patente y pues claro, ¿no? Hay un candidato asesinado, un alcalde asesinado, entonces puede ser también que los candidatos tengan miedo, ¿no? Ahora, Arturo, hablando de tendencias políticas, claramente las dos opciones, Luisa González y Hernán Noboa, son distintas. Pese a que el 38% de la gente no se define ni como correísta ni como anticorreísmo, el anticorreísmo sí ha subido en un 20% según la última encuesta de Comunicaliza. ¿Qué nos dice esto? Y también de la tendencia que la gente estaría inclinándose. Bueno, Vero, yo creo que yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el clivaje correísmo-anticorreísmo ya no es tan determinante, ¿no? Quizá no lo fue tanto en la primera vuelta, aunque creo que sí, pero quizá no lo fue tanto. Pero yo creo que para esta segunda vuelta vuelve a cobrar una vigencia muy relevante para el resultado final. Porque lo que tenemos es la propuesta del correísmo, que es una propuesta que ya conocemos que es una propuesta autoritaria, antidemocrática, populista, ¿no? Y una incógnita que sin embargo no es del correísmo. Entonces, yo creo que más allá de los planes de trabajo, de las propuestas que pudieran hacer, porque a veces incluso pueden hasta coincidir en ciertas propuestas, como por ejemplo el tema de meterle mano a las reservas internacionales, al final creo yo que lo que pesará más, no digo que en absoluto o que absolutamente, pero que pesará más será esta división correísmo-anticorreísmo, ¿no? Bueno, ahora sí la pregunta que quedaba pendiente desde hace un momento, Arturo, es los vicepresidenciales. ¿Qué tanto favor o daño están haciendo las candidaturas o realmente la figura del vicepresidente, del candidato a la vicepresidencia, no pesa? A ver, aquí es interesantísimo porque tenemos dos candidatos una candidata y un candidato a la vicepresidencia que les han hecho a sus dos compañeros de binomio un flaco favor con sus declaraciones, ¿no? Pero aquí la ventaja es de Noboa porque la candidata a vicepresidenta es una desconocida, una absoluta desconocida que cuyas declaraciones tienen un impacto menor que las declaraciones de un señor que ya fue candidato presidencial, ¿no? Y que son declaraciones que tocan temas que a la ciudadanía les llegan más, ¿no? Porque esta señora podrá ser la candidata a vicepresidenta de Novoa podrá ser una señora muy conservadora, muy extrema en sus opiniones, pero también hay gente que sintoniza con ese conservadurismo en el Ecuador, ¿no? Mientras que en el caso de Arauz, cuando habla de la dolarización, cuando habla del riesgo país, cuando reconoce, o sea, esto es de Ripley, ¿no? Yo no entiendo a la gente que le justifica a este hombre. Cuando reconoce que si gana la Revolución Ciudadana, el riesgo país va a subir, ¿no? Esas son cosas que creo que generan más impacto en la gente, ¿no? Y además de una persona que ya fue candidata a presidente, ¿no? Con un conocimiento, eso lo vemos en las encuestas, ¿no? Con una imagen mucho más conocida que la candidata de Noboa, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que los dos candidatos han cometido errores en sus declaraciones, creo que los errores de Arauz pesarán mucho más, ¿no? Bien, ya lo veremos. Arturo, gracias por habernos acompañado hoy y ayudado a analizar
el escenario electoral que estamos viviendo en este momento. Arturo Moscoso es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional, analista político. Gracias y ten buen día.